Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¿Ella está un poco despeinada? No. ¿Él parece un poco desvelado? Llegan para hacer Un poco sucio con Julia Rosenberg y Javier Trimboli. Nunca más a gusto en el basurero de la historia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un poco sucio. Estamos como siempre con Javier Trimboli. ¿Cómo estás? Bien, Julia Rosenberg, ¿todo bien lo tuyo? Bien, muy Así bien. me gusta. Estamos en esta oportunidad para hablar de un bicentenario, ¿no? Los bicentenarios de la región parecen haber quedado atrás, ¿no? Ya hace como 10 años y sin embargo todavía quedan algunos que otros, los últimos. En este caso el de Brasil, ¿no? Totalmente. Que se conmemora un día en particular, el 7 de septiembre, pero que todavía estamos en la estela, ¿no? de lo que fue ese acontecimiento, porque hay otras fechas que también podemos decir se cumplen 200 años de la Bien. independencia del Brasil, ¿no? Sí, es el 7 de septiembre, aunque también el 12 de octubre es un momento importante para conmemorar. Durante mucho tiempo el 12 de octubre fue esa fecha de la independencia finalmente consagrada, cristalizada. Y como bien vos decías, claro, habíamos tenido el año pasado el bicentenario de la independencia del Perú. Creo que el único que nos queda, y nos queda para muchísimo más adelante, no conoceremos de él, Julia, por lo menos yo no conoceré de él, sin ninguna duda, es el de Cuba, el 2098. Bien, o sea, otra estratosfera, que será de todos nosotros en ese entonces. Bueno, entonces, sí, claro, se trata de Brasil y su bicentenario, que fue celebrado, que hubo enormes manifestaciones, muchas y muy variadas manifestaciones en distintas ciudades, en distintas regiones, y también es inevitable plantearlo, tomado, muy rodeado, como aprisionado por la situación política actual de Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, a un mes o a menos de un mes, 7 de septiembre, de las elecciones, que se van a celebrar ahorita nomás, ¿no? El 2 de octubre, en donde hay una polarización importantísima entre los dos candidatos. Por un lado, Lula, ¿no? Al frente del PT, en sus alianzas del momento, y del otro lado, Bolsonaro, bien, con todo lo que significa Bolsonaro, ya no solamente en el terreno de Brasil, sino mundialmente, como una suerte de avanzada de un nuevo fascismo, bien, que Bolsonaro parece expresar de las maneras más nítidas. Entonces, me parece que ocurrió algo notable. La situación del festejo bicentenario se montó a la situación política de tanta polarización y de tanta intensidad política que se está viviendo en este momento en Brasil. Sí, a partir de un ejercicio rápido que hicimos y breve en la web, tratando de ver qué sucedió efectivamente el 7 de septiembre en Brasil, en estos festejos o en esta conmemoración, lo cierto es que, quizás por esto que estás proponiendo vos, Javi, pero me parece que no solamente por eso, la historia no tuvo un lugar relevante. Quiero decir, pensando de nuevo en cómo se celebró el Bicentenario en la Argentina, en diferentes países, Paraguay, recuerdo muy claramente, no se hizo una narrativa histórica, no se usó esa fecha para pensar necesariamente el pasado de Brasil, sino que las intervenciones parecieron ser, por lo menos desde el discurso de Bolsonaro, los discursos de Bolsonaro de ese día, más bien ligados a esta coyuntura política, más que una relectura del pasado, ¿no? No parecía tener ahí la historia un lugar predominante, digamos, ¿no? Yo creo que es así, Juli, y me parece que ahora sí nos lanzamos sobre el propio acontecimiento, 7 de septiembre de 1822, para luego retrotraernos un poquito y pensar en ciertos antecedentes. También la opacidad de ese acontecimiento, ¿no? Uno piensa en nuestros procesos, por ejemplo, sin duda en el caso argentino, el 25 de mayo de 1810, el 9 de julio de 1816, surcado por guerras contra las tropas realistas, surcado por guerras contra las fuerzas contrarrevolucionarias, y sin duda hay ahí no diría que es un acontecimiento de carácter nítido, para nada tantísimo se ha discutido sobre la máscara de Fernando VII, incluso el porqué de la demora en la declaración de la independencia. Sin embargo, claro, hay una fuerza, hay una fuerza popular, y al mismo tiempo hay un conjunto de ideas, proyectos que se atan alrededor de la independencia. En el caso de este suceso en el Brasil, tiene
otro carácter, tiene otro carácter. Muy rápidamente podría decir lo siguiente, ¿no? Y para comenzar con esto, Pedro, que era el príncipe regente de Brasil, bien, ya que el rey de Portugal, que era su padre, João VI, luego de por lo menos un año de idas y vueltas, de indecisiones, finalmente el 7 de septiembre, Pedro, el regente de Brasil, define la independencia de Brasil. Bien. Muy jovencito, Pedro. Muy jovencito, y yo diría, muy jovencito y a la vez ligado a las familias, ¿no? Ligado a las familias reales más importantes de la Europa continental, ¿no? O sea, quiero decir, la independencia de Brasil llega de la mano de un joven heredero de una corona que renuncia momentáneamente a la corona de Portugal para independizar Brasil y ser nombrado de inmediato emperador. Un hombre que está ligado, un joven hombre que está ligado a la casa de los Braganza y que por su mujer Leopoldina está ligado a los Habsburgo. O sea, una de las más antiguas, una de las más, si se quiere, características y autoritarias familias reales europeas, no de las que buscaron la renovación en las monarquías. Claro, ¿qué es esto de una independencia que llega de la mano de un heredero de casas reales de primer orden de Europa? Claro. Bien, qué particular, ¿sí?, es esta independencia. Entonces uno podría decir, a partir de lo que vos traías, Julia, claro, ¿de qué manera el Brasil de hoy se puede mirar? ¿Sí? ¿De qué manera el Brasil de hoy se puede mirar en esa historia? Bien, claro, la manera de Bolsonaro más patética fue pidiendo, ¿no? Es así, desde Oporto le mandaron el corazón, ¿sí?, como una suerte de reliquia, el corazón de Pedro I para que estuviera en Brasil en esta circunstancia. Algo que no tiene pie ni cabeza y al mismo tiempo mortuorio por donde quiera que se lo vea. Bien, pero más allá de eso, de acuerdo, no hubo una suerte de relectura. Casi como si dijéramos que es un cambio político, ¿no? Un proceso político el que se está dando alrededor de la independencia del Brasil, pero que en paralelo tiene que ver también con lo que sucede dentro de una familia. Vos lo estabas diciendo, Javi. Pedro, con respecto de su padre, João VI, ¿no? Que era así emperador de Portugal, ¿no? Era el rey de Portugal. Era el rey de Portugal. Quiero decir, entonces hay algo que también que se dirime, si se quiere, dentro de una familia, casi como si fueran de estas series, ¿no?, que ahora gustan tanto. Pero me preguntaba, y ya quizás para tirar una línea para pensar esto, quizás un poco forzado lo que voy a decir, pero cuando hablábamos en otros un poco sucios respecto del bicentenario de la independencia del Perú, decíamos la singularidad de la independencia del Perú es que se da la independencia sin revolución. Ajá. ¿No? Digo, para también pensarlo respecto de lo que pasa en el Río de la Plata, ¿no? Que primero viene la revolución y luego la independencia, o por lo menos van entramadas. En Perú, decíamos, es una independencia sin revolución, casi impuesta, muchas veces se lee por San Martín, por Bolívar de afuera, pero no hay una sociedad, ¿no?, un bajo pueblo que esté activamente peleando por la independencia. En Brasil parece suceder otro tanto, una independencia sin revolución. Uh-huh. Te lo formulo casi como pregunta. Sí. ¿Se puede pensar así? Sí, yo creo que me parece que ocurre eso muy fuertemente. O sea, digo, no hubo revolución en Brasil. Y pensemos simplemente esto, ¿no? Hubo independencia y el sistema esclavista de producción, que es el sistema fundamental de producción, digo, todo lo que está creciendo Brasil desde el siglo XVI, siglo XVII, lo crece sobre la base del esclavismo, claro, queda intocable. Rápidamente nosotros podemos decir, a los 3 años está declarada la libertad de vientres por la Asamblea del año 13. Claro. Bien, por supuesto, era otro, no obstante, el porcentaje de la población esclava en el Río de la Plata, no obstante, era importante. Bien, y claro, no hay forma en que el liberalismo no se haga cargo de lo que significa la esclavitud. Se hace cargo un liberalismo radicalizado, un liberalismo que tiene tantísimo de jacobino, de rusoniano en la coyuntura de 1813, que no puede sino mirar el fenómeno de la esclavitud y decir, de esto tenemos que tomar distancia, si esto quiere llamarse revolución, si esto quiere llamarse independencia. En el caso de Brasil, su revolución de la independencia, porque también se la llama revolución de la independencia, de revolución no tuvo absolutamente nada. La estructura social quedó intacta. Claro. No solamente en términos del esclavismo, sino sus propias clases dominantes quedaron intactas. A lo que le sumaría un agregado. Vos decías lo de Perú, es cierto, y se pensó muchísimo a propósito de por qué no, en el caso del Perú, y se pensó mucho, muy en relación con el Perú, estuvo en la misma cabeza de San Martín, pensar en una fórmula monárquica. Claro. Sin embargo, nuestros procesos revolucionarios independentistas siempre condujeron, siempre llevaron, siempre desembocaron en repúblicas.
La otra grandísima singularidad de la experiencia de Brasil es que su revolución de la independencia desemboca en un imperio, ni siquiera en una monarquía, en un imperio que además va a durar hasta 1889. O sea, Claro. extendidísimo imperio, siempre además con familias reales, nada de coronar a un tupí guaraní, nada de coronar a un inca, sino No, claro. coronados, digamos, vástagos de las principales familias dinásticas europeas, ¿no? De hecho, el rey que queda post-independencia, que es Pedro, Ajá, es un rey portugués. claro. Sí. ¿No? Sí, sí. No ha nacido en Portugal. Claro. Ha nacido en Portugal, que es el gran tema, ¿no? Hay algo, es un gran tema. Es un rey que va a durar, este emperador Pedro I, va a durar apenas 10 años en el trono, porque él mismo se va a dar cuenta que va a tener que renunciar, y renuncia a favor de su hijo, que es muy pequeño, que va a ser Pedro II, y va a decir en una de sus últimas frases como político en Brasil: la ventaja que tiene mi hijo sobre mí es que mi hijo nació en Brasil. Claro. Su hijo Pedro II, nacido en Brasil, pero hijo de un Braganza y de Leopoldina, una Habsburgo, ¿bien? Es como la unión entre el Brasil y las coronas dinásticas europeas. Y va a gobernar hasta 1889. Claro. O sea, no hay revolución, no hay república. Particularidad enorme de este subcontinente que es Brasil al interior de América del Sur. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Estamos en Un Poco Sucio hablando sobre el bicentenario de la independencia del Brasil. Pensaba también, porque salió así, no lo habíamos pensado de esta manera, pero salió así, en esta comparación con el Perú. Claro, también lo que sucede en el Perú es que Perú y Lima había sido durante mucho tiempo capital del virreinato, ¿no? Corazón del poder español en Hispanoamérica. Bueno, otro tanto sucede con Brasil, ¿no? Quiero decir, sobre todo la zona de Bahía primero, es corazón del imperio portugués durante buena parte de... Y digo, hay una presencia importante al punto tal que no se rompe, ¿no? O sea, o que esa ruptura con el orden colonial es muy moderada, vamos a llamarla de esta manera, es muy correcta, es casi como un trámite burocrático, dijéramos, ¿no? Casi como si no se hubiera derramado sangre. Estoy exagerando porque sí se derramó sangre, pero muy poca en comparación con los procesos de guerra que se abren en Hispanoamérica, ¿no? Totalmente. Quiero decir, hay una relación quizás con esa metrópoli, y también lo que decías vos antes, ¿no? Sus clases dominantes tan fuertes que de alguna manera evitaron estos estallidos revolucionarios. Y que también, bueno, el Bajo Pueblo era un Bajo Pueblo esclavizado, nada más ni nada menos. Sí, tiene una complejidad lo de Brasil sin duda alucinante, Juli. Comparto lo que vos venís planteando. Y claro, nosotros para preparar cada uno de estos episodios, y este en particular, bueno, traemos un conjunto de bibliografía. Ahora vamos a citar algunos de estos libros que creemos que son fundamentales, porque como lo venimos diciendo permanentemente, en el caso de Brasil, tan cercano a nosotros y al mismo tiempo tan distante, y es tan leve lo que conocemos, tan poco lo que conocemos. Me gustaría plantear lo siguiente, ¿no? Por un lado, hubo un antecedente, y ahí sí, un antecedente, yo diría, un poco más radical, un antecedente un poco más, podría decir jacobino, pero fue antes de los jacobinos, un poco más liberal de lo que finalmente fue el proceso de la independencia, coronado el 7 de septiembre, el 12 de octubre de 1822. Se trata de la llamada Inconfidencia Mineira. Bien, es un acontecimiento que ocurre en 1789, cuando en Brasil se quiere mostrar cierta radicalidad en su experiencia independentista, que la ligue un poquito más a los procesos independentistas de América Latina, pero revolucionarios, por supuesto, también europeos. Es el mismo año de la Revolución Francesa, un poco antes. Se habla de la Inconfidencia Mineira. Lo digo muy, muy breve, pero claro, es Minas Gerais. Minas Gerais, ese estado notable que crece de la mano de San Pablo y que crece fundamentalmente ligado a la economía del oro. A la economía del oro, en Brasil es importantísima la economía minera a partir del siglo XVIII, muy ligado primero al oro y luego a los diamantes. El oro de aluvión, como se dice, el oro de río, bien, y los diamantes. Eso, bueno, claro, transforma esa región hacia el interior de Brasil, ¿no? Claro, la colonización portuguesa había sido siempre sobre la costa de Brasil. Todas las ciudades son sobre la costa. La primera diferencia la hace San Pablo, que fundan los jesuitas, pero la segunda diferencia importantísima la hace el estado de Minas Gerais, que es un poco más adentro todavía, un poco más hacia el oeste, y que habla ya de un proceso de buscar conquistar ese territorio. Decía, también interesante, ¿no? Comienza con un grupo de estudiantes que un año antes se han juramentado, estudiando en Europa,
para avanzar en un proceso de carácter emancipatorio, teniendo muy como modelo la revolución de las 13 colonias inglesas, ¿no? O sea, Estados Unidos. La revolución de Estados Unidos, 1776, es el modelo para ellos. Me llamaba la atención y me gustaba esto. Claro, los portugueses no se preocuparon ni quisieron e impidieron que haya universidad en el virreinato del Brasil. Claro. No hubo universidad. Como acá nosotros tuvimos Chuquisaca, como aquí tuvimos Córdoba, como aquí tuvimos universidades por todos lados, bien, o muchas universidades realmente. En el caso de Brasil no. Se había que ir a estudiar a Europa, a Coimbra o a cualquier otro lugar de Europa, pero en Europa, no podía ser en el propio Brasil. Decía, se trata de una revuelta muy burguesa, muy de unas clases medias, de oficios liberales, bien. Lo notable de esa revuelta es que primero tiene un grandísimo líder, que aparte va a ser un mártir, yo diría grandísimo, recordado como grandísimo, claro, probablemente por la necesidad de tener un mártir de carácter de vuelta radical, de carácter pre-jacobino, pero ya anunciando el jacobinismo, que se va a llamar, tiene en verdad al estilo brasileño, su nombre es Joaquín José da Silva Xavier, bien, pero su nombre popular es Tiradentes. Tiradentes, ¿qué quiere decir? El que saca los dientes. Oficiaba de dentista, Tiradentes, oficiaba de dentista. Y este fue uno de los líderes de ese intento revolucionario, que además, intento revolucionario, miren qué interesante, este es el principal antecedente, que no llegó a ser tal, claro, porque no llegó a estallar el levantamiento. Antes de que estalle el levantamiento es desmantelado. Hay alguien que delata dentro de la propia conspiración, ¿no? La inconfidencia ante la lealtad al rey, no al que se le está faltando el respeto, al que se le está faltando la obediencia. Hay una delación al interior de esta inconfidencia, de esta conspiración, y esa delación hace que todo esto se desmantele antes de que ocurra. Claro. Por lo tanto, no llegan a producir absolutamente nada. Ahora, a Tiradentes se lo enjuicia, él acepta que tuvo que ver con este intento de carácter emancipatorio, autonomista, se lo juzga, se lo descuartiza, su cuerpo se disemina por el Brasil. Es brutal la represión. Claro. Hay otro poeta en el medio del que se dice que se suicida en la cárcel, pero hoy todavía en Brasil se discuta si ese poeta, a ver si recuerdo el nombre, Cláudio Manuel da Costa, si se suicida o si fue asesinado. Claro. ¿Bien? Este es el antecedente principal, que uno dice, claro, es mucho más, diría yo, es mucho más digno que, digamos, el tan volátil Pedro I, ¿bien? Declarando en el grito de Ipiranga, bien, la independencia el 7 de septiembre de 1822, esto es muchísimo más interesante, muchísimo más digno, pero fue también muy frágil, pero fue también muy débil. Javi, suma una fecha, vos estabas mencionando la Revolución Francesa, la norteamericana, y hay dos historiadoras, ¿no?, que sacaron un libro del que tomamos bastante, ¿no?, que se llama Brasil, una biografía, Lilia Schwartz y Eloísa Starling, que meten otra fecha que me parece importante para pensar un poco también la reacción, lo temerosa, lo predispuesta que estaban las clases dominantes brasileras a impedir todo intento de estallido, que es la Revolución de Haití. Claro, ¿No? Claro. En tanto y en cuanto Haití era casi competidora con Brasil en la producción de azúcar, y además también tenían un sistema de producción esclavista, negra, ¿no?, de mano de obra africana, ¿no? Entonces los estallidos y la revolución haitiana van a hacer que las clases dominantes brasileñas estén muy atentas a eso y a todo lo que pueda emerger de los sectores bajos ligados a estos estallidos, ¿no? Totalmente. El llamado haitianismo. Claro. Hay una suerte de pánico por la posibilidad de que se repita lo que ocurrió en Haití. O sea, una rebelión de carácter jacobina encabezada por negros que al mismo tiempo que se rebelan, se liberan. ¿Bien? Una señora revolución. Una señora revolución. Y me parece que de alguna manera esto también va a estar hilando este antecedente que vos señalás de 1789, 98, perdón. 89, perdón. Como una predisposición a estar atentos a que no pase nada, sin que tampoco haya una presión social excesiva. Sí, ¿no? Y hay algo ahí también que, claro, en un momento lo hablamos, ¿no? José María Rosa lo plantea desde nuestro revisionismo. La impresión de que en Brasil hubo una inteligencia de las clases dominantes que, aún aceptando las diferencias internas, que eran muchas, fundamentalmente entre distintas regiones, vos en su momento mencionaste, claro, primeramente Bahía es la ciudad fundamental del virreinato, luego Río de Janeiro, más tarde va a ser San Pablo, por lo tanto hay rivalidades entre estas ciudades. Ahora, a José María Rosa, ¿qué lo admira? Lo admira
la capacidad de la clase dominante en Brasil para anteponer la unidad por encima de las diferencias y de las rupturas. O sea, resultado, de las revoluciones hispanoamericanas nace un larguísimo proceso de guerras civiles. Claro. Bien, que en el caso argentino podemos decir de 1810, 1820 hasta 1880 hubo guerras civiles. En el caso brasilero no hubo guerras civiles. Claro. Y eso pudo ser cierto, pudo ser tal, dice José María Rosa, y se saca el sombrero, hace chapó, dice, pudo ser cierto porque hubo una suerte de conciencia territorial de esa clase que hizo todo para sostener la unidad de ese territorio a partir de la unidad de ella misma. Con una lógica muy territorial, lo está diciendo vos, muy territorial, muy expansiva también, ¿no? El dato que tomaba de, si no me equivoco, del libro de estas dos historiadoras es, claro, Hispanoamérica también fue para esta clase dominante, lo que sucedía en Hispanoamérica fue para esta clase dominante una señal de alerta. De 4 virreinatos salieron 14 naciones. Una locura. ¿No? Es decir, la fragmentación es un problema, si se quiere, para lo que está pasando en ese momento y en este sentido también una advertencia. Nos vamos de este primer bloque sobre el bicentenario de la independencia del Brasil, escuchando, lo voy a pronunciar muy mal, ¿lo querés decir vos? Vamos a decirlo en castellano, Okay. porque es una canción que, si no me equivoco, también la llega a cantar Mercedes Sosa en los primeros 80. Caminando, de Geraldo Vandré. Tiempo desarticulado, tiempo descoyunturado. Estás escuchando Un poco sucio, un espacio para asaltar la historia en tiempos fuera de quicio. Seguimos en Un poco sucio, conversando alrededor de el 7 de septiembre, que se conmemoraron 200 años de la independencia de Brasil, 1822. Y bueno, nos suele suceder, ¿no?, que nos manijeamos con algunas cosas y olvidamos quizás reponer un poco de la historia más fáctica, si se quiere, ¿no? Si te parece, podemos ir... Sí, a mí hay algo acá que me parece encantador, como todo lo que ocurre en el mundo con la Revolución Francesa y con Napoleón, ¿no? Lo hemos dicho y lo hemos planteado más de una vez, esta idea del mismo Kant, que no gusta de la Revolución Francesa, pero que sin embargo una vez le preguntan y él dice que lo más interesante de la Revolución Francesa fue el entusiasmo que le devolvió al mundo. Y el entusiasmo que le devolvió al mundo quiere decir que lo puso patas para arriba. En Brasil hay una escena fantástica de ese poner patas para arriba. Lo cuento así y después lo vamos conversando. Napoleón, hacia finales de 1806, declara el bloqueo continental, ¿no?, que él quiere hacerle a Gran Bretaña. Bloqueo continental, o sea que el continente europeo no comercie con Gran Bretaña, prohibir el comercio con Gran Bretaña para asfixiar a Gran Bretaña. La gran obsesión de Napoleón, que lo hizo hasta imaginar la posibilidad de hacer un túnel submarino para llegar con su caballería hasta Inglaterra. O sea, ¿cómo terminar con Inglaterra? ¿Cómo invadir Inglaterra? Bueno, ok, bloqueo continental. España en ese momento es aliada de Napoleón, por lo tanto se pliega ese bloqueo continental. España, que está por supuesto, es una potencia totalmente debilitada, prontamente van a ser nuestra situación independentista. Ahora, con Portugal pasa algo un poquito más grave. Portugal, para tomar distancia con España, para diferenciarse de España, que además durante un buen tiempo la había gobernado, lo que siempre tuvo como su alianza primera, la alianza con Inglaterra. Claro. Portugal e Inglaterra en el mapa de Europa, bien, en el mapa geopolítico de Europa, son principales aliados. Uno diría, ese débil Portugal precisa de la poderosísima Inglaterra, de la poderosísima Gran Bretaña, me corrijo, para poder sostenerse como tal. Claro, ¿cuál es el problema? Ahora tiene a Napoleón, a una España al lado de Napoleón, que están al lado diciéndole, che, Portugal, tenés que hacerle el bloqueo continental ya a Gran Bretaña, claro, porque si no te invadimos. Se comenta, y lo dicen Lilia Schwartz y Eloisa Starling también en este libro que vos citabas, la proverbial indecisión de los Braganza. Durante un año se la pasan dando vueltas. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos al lado de Napoleón o seguimos con Inglaterra? ¿Del lado de Napoleón? Del lado de Inglaterra. Dan vueltas. Para cómo gobierna el príncipe regente, que es Joao, su madre María, está enajenada, está alienada, está loca, por tanto no puede gobernar, muy propio de estas familias, hasta que finalmente se deciden. ¿Y qué se deciden hacer? Se deciden a llevar adelante un plan alucinante. No entiendo cómo no hay una película para ese plan. ¿El plan cuál es? Seguir la alianza con Inglaterra, abandonar Portugal, abandonar Lisboa, abandonar Oporto e irse a Brasil. Trasladar la corte de Europa, para colmo el momento es alucinante, es en el mes de noviembre. O sea, se embarcan en noviembre, diciembre, en Europa. Frío tremendo. Embarcarse,
creo que son más de 15 barcos respaldados además por la Armada inglesa, bien, que los cubre y los protege de cualquier tipo de ataque francés. Dirigirse desde la Europa civilizada a las tierras bárbaras americanas. El viaje duró más de 50 días. Todos vestidos aristocráticos, por supuesto, llenos de vestimenta, condiciones de higiene en los baños, en los barcos que dicen que fueron absolutamente deplorables, como no podía ser de otra manera. Se traslada a un estado. Claro. Hay una cita por ahí que dice algo así como, eso que había tardado 7 siglos construirse, el estado en Portugal, de repente fue trasladado. Los archivos, la biblioteca. Impresionante, claro. Todo se mueve en barcos. Claro, es genial, la imagen es genial. Y algo que tomé conciencia por primera vez, Juli, bueno, por primera vez cuando leí el libro, que fue hace un par de años, el libro de 2015. Claro, nunca un rey europeo pisó América. Claro. Jamás a un rey europeo se le ocurrió pisar América. Ni a Carlos IV se le ocurrió pisar América. Digo, Carlos IV, sus reformas borbónicas, claro, la importancia que le daban a América. Sin embargo, jamás se le ocurre pisar ni Nueva España, ni Nueva Granada, no, ni el Perú, ni el Río de la Plata. La única vez que a un monarca europeo se le ocurre, en verdad, tiene la necesidad de pisar América, es porque está huyendo de Europa. Y se digna, casi como diría, se ensucia pisando América. Y ese es Joao, el regente Joao, hijo de María, y prontamente, hacia 1818, va a ser coronado rey de Portugal. Y es genial, ¿no? Esa inversión en donde la colonia pasa a ser metrópoli por un rato y la metrópoli, bueno, queda en un lugar rarísimo, ¿no? Portugal queda, lo dicen así estas historias, al margen de su propio imperio, ¿no? Es rarísimo. Y es muy interesante que también cuando finalmente Napoleón es expulsado, ¿no? Napoleón es derrotado hacia 1810. Bueno, están todos esperando que Joao vuelva a la ex metrópoli, a la que había sido metrópoli hasta 2 años atrás. Y Joao se enamora. No sé qué pasa ahí con Joao y Brasil, pero no quiere volver. Totalmente, sí, hay algo, es genial. Y quería citar, ¿no?, a otro historiador, ¿verdad? Un grandísimo escritor que me interesaba traer, que es Stefan Zweig, grandísimo escritor de la Europa de los años 20, años 30, en donde dice, estaba todo puesto patas para arriba, claro, y eso, la hecatombe que se había producido, es lo genial que produce Napoleón. Claro. Napoleón invierte, acelera un proceso. 1789 es la represión contra la infidencia, contra la conspiración minera y represión brutal. Ahora, lo que vos acabas de decir, 1808, el reino se traslada, transmigra. Ya no se trata de una migración proletaria, sino que se trata de una transmigración de una corte, de un estado. Brasil, de colonia, pasa a ser el centro. Y esto que vos acabas de decir es fantástico, ¿no? Napoleón vuelve, Napoleón ya es derrotado definitivamente en 1815, ya está, Napoleón afuera. Sin embargo, Joao se quiere quedar. La impresión es que no se enamora de nadie. Parece un hombre muy tímido. Carlota Joaquina, ¿no?, de los Borbones, era su mujer. Toda la intriga acá, ¿no?, del carlotismo tenía que ver con ella. Pero hay algo de Brasil que lo fascina, evidentemente. A ver, se queda hasta 1821. Desde Portugal le chiflan. Che, volvé porque si no te echamos. Se resiste, da vueltas, que sí, que no. En un momento es genial, como lo dicen estas dos historiadoras, creo que es una, la antropóloga la otra, dicen algo así como, el hamletiano ser o no ser se transformó en el bastante más prosaico, me quedo o me voy. ¿No? Deberíamos haber tenido por el tema de Clash. ¿Me quedo o no me quedo? ¿Bien? ¿Me voy o no me voy? Duda mucho. En 1815 está esto que, ¿no?, habiendo pasado ya varios años que están en Brasil, lo declaran Reino Unido, ¿no? Casi como poniendo en igualdad de estatuto lo que era Portugal con lo que era Brasil. Claro, bueno, se demora, pero es en efecto. Pasa eso. De repente Brasil, y es lo que se empieza a decir, Brasil ya no quiere ser hijo de Portugal, claro, y ya no merece ser hijo de Portugal. Es un hermano de Portugal. Claro. También acá está el tema, ¿no? Portugal es una potencia que se está debilitando del siglo XVI, siglo XVII en adelante, mientras que Brasil tiene una perspectiva enorme de crecimiento y al mismo tiempo unas clases dominantes cada vez más poderosas, bien, bajo un sistema esclavista, lo que sabemos, pero que en efecto le está dando muchísimos frutos. Por lo tanto, claro, hay una suerte de, yo diría, trastocamiento de los papeles, ¿no? Claro. Y además está lleno de,
una pequeña anécdota. Cuentan que María, la reina que estaba loca, en el momento en que se está embarcando para abandonar Portugal e ir a las apuradísimas, porque los soldados napoleónicos están ingresando en ese mismo momento, Junot está ingresando en ese mismo momento a Portugal, ella dice, hagamos las cosas más despacio, que parece que nos estamos escapando. Claro, y en efecto, se están escapando. Se dice que luego María, cuando estaba, claro, miren ustedes, primeramente están un mes en Bahía. En verdad no quisieron, sino que hubo un desvío, vientos, un problema en la navegación, terminan en Bahía un mes, en el norte de Brasil. Los baianos lo quieren retener, porque los baianos tienen toda la disputa con Río de Janeiro, claro. Quieren ser ellas la capital, ¿no? Que reciba, ¿no? La más antigua ciudad, que reciba a la corte. Están un mes, luego se van a Río de Janeiro. En Río de Janeiro habitaban 60.000 personas nada más. Claro. Y de repente esta migración implica aproximadamente 30.000 personas. Entre, el primer lote y los segundos, los terceros, son 30.000 personas. No hay lugar para darles, no hay espacio. No obstante, cuentan que María la sacaban a pasear y estaba aterrorizada. Aterrorizada de la cantidad de negros que veía. No es que no había en Portugal, sino que acá evidentemente no funcionaban las barreras, claro. No funcionaban las invisibilizaciones para que no los tuviera frente a ella todo el tiempo. Y estaba permanentemente convencida de que era un territorio satánico este. Claro. Y eran muchos más, además, ¿no? La población. Muchísima más. En algunos casos llegan a decir la mitad de la población era africana. Totalmente. Y esto no le pasa a Joao. Claro. ¿No? Esto no le pasa a Joao. Los insectos. Hay un montón de anécdotas de insectos. Parece que una vez le pica una garrapata a Joao en la pierna y no y no se puede sacar el dolor, entonces no puede caminar. Entonces, ¿qué hace Joao? Bueno, esto es lo brutal de todo esto. Hace construir una sillita y se pone de moda porque él lo saca a pasear un esclavo arriba de una sillita. Entonces toda la aristocracia que había migrado de Portugal a Brasil lo empieza a imitar y se hace llevar por esclavos en sillines, ¿no? Claro. En sillines, caminando por el costado de la playa. Claro, de una tierra tan vieja como ya era la de Europa a una tierra tan nueva, que además parece tan dócil, tan sin las guerras napoleónicas que están sacudiendo el mundo, tan sin la hostilidad, ¿sí? De las clases populares europeas. Esto para esta aristocracia, no para María, que veía otras cosas, y parece un paraíso. Y tampoco es Hispanoamérica, ¿no? Quiero decir, está bastante más ordenado, se parece más, creo que así lo dice Alperindongui, ¿no? En su libro sobre América Latina. El Brasil del siglo XVIII y el siglo XIX se parece más al viejo orden que a lo nuevo que está pasando en Hispanoamérica. Totalmente. ¿No? Hay algo de un imperio ordenado, no sé si alguna vez lo fue, el imperio, las colonias hispanoamericanas fueron ordenadas, pero hay algo de un orden, de una autoridad que se sigue, que se perpetúa en el Brasil, ¿no? Esta cosa de la esclavitud y la corona que se sigue respetando de alguna manera. Una autoridad que se sigue respetando que en Hispanoamérica ya te echa trizas. Totalmente. ¿No? Totalmente, con la novedad, ¿no? Con la novedad que es Claro, la llegada de Joao lleva a que, por ejemplo, se cree el Banco de Brasil. Claro. ¡Wow! O sea, se crea por primera vez un banco propio del Brasil. No había periódicos en Brasil. Sale la Gaceta de Río de Janeiro, el primer periódico. No había imprenta en Brasil. Claro. Se crea una primera imprenta. Quiero decir, se crea el primer jardín botánico. Señalaba anteriormente que no había universidades, para ahora sí marcar que empieza a haber un sistema de enseñanza que monta la propia corona portuguesa cuando transmigra a su colonia, que ya no va a ser casi colonia, sino que va a ser su hermana, como decíamos, a Brasil. Por lo tanto, diría así, paradójicamente, sin que haya revolución, los avances modernizadores del liberalismo se empiezan a producir. Incluso antes. Incluso un poquito antes, superestructuralmente, con muchísimo orden, de arriba hacia abajo. Va a decir un sociólogo que nos interesa bastante, que es Luis Werneck Viana, va a decir, es una revolución pasiva, desde arriba, con teoría tranquila, ¿no? Tomando términos de Gramsci. Revolución pasiva, desde arriba, con teoría tranquila, que coopta, claro, las medidas modernizantes que toma Joao VI, cooptan a los intelectuales liberales, afrancesados, que de repente ven en Joao VI como un principio, bien, de desarrollo, un principio de progreso. Claro. Por lo tanto,
paradójicamente la revolución se produce de manera contrarrevolucionaria, Claro. sosteniendo un mismo régimen económico, sosteniendo la unidad, evitando la participación y el protagonismo de masas. Claro. Pensaba, Javi, en esta diferencia, ¿no? De nuevo, que me parece que el Perindongui también la marca mucho, en esto que decías, no hubo universidades, ¿no? La diferencia de la vida colonial que propone España de la que propone Portugal. En el sentido, la de Portugal parece estar mucho más retraída, ¿no? Quiero decir, lo dice el Perindongui, para poder conseguir mano de obra en Hispanoamérica hacía falta permisos de la corona, hacía falta una legislación de la corona. Para conseguir mano de obra en Brasil, la clase dominante compra esclavos. Ahí Esclavos. como si hubiese permeado mucho menos durante el periodo colonial, ¿no? Y ahí la clase dominante hubiese armado el poder político, el poder económico en Brasil. Total, compra esclavos, o si no lo que hace sencillamente es ingresa al continente, Claro. bien, a cazar indios, como hacen los bandeirantes. Los jesuitas y la corona portuguesa quisieron poner límites Claro. a esta formación salvaje de esta clase dominante en Brasil, que, como bien vos decías, hace lo que quiere en un punto. Bien, hace lo que quiere en un punto. Y efectivamente no lograron poner esos límites. Bien, no lograron poner esos límites. Ahora, lo complicado de todo esto, ¿no? Y me gustaría ir a este punto, ¿no? Stefan Zweig, grandísimo escritor, decíamos, en medio de la Europa de entreguerras, con el ascenso del nazismo, viene a Buenos Aires, lo invitan a Brasil y fascina Stefan Zweig. Fascina, vuelve a Brasil, había ido por 10 días, se queda después meses y meses y meses, pasa a vivir en Brasil y escribe un libro que para los brasileños es muy importante, que se llama Brasil, el país del futuro. Es de 1942, claro, ante la crisis de Europa, el futuro está en Brasil. Todo lo que había sido dulce en la cultura europea, todo lo que había sido suave, tolerante en la cultura europea del siglo XIX, del siglo XVIII, dice Stefan Zweig, se trasladó a Brasil. Claro. Brasil es el país que no conoce fanatismo, donde domina la forma amable. Dice él, me metí por momentos en las favelas y supuse que me iba a encontrar con el gesto agrio, con miradas de odio de las clases trabajadoras europeas en las favelas en lo más mínimo. Parece que está todo calmo. A ver, digo, Stefan Zweig escribe esto y al ratito se suicida. Tendría que agregar esto como pequeño dato, pero que es importantísimo porque este hombre finalmente no puede ser parte de esa cultura, él lo sabe, y es un europeo en una hora complejísima, como Claro. es, bien, el año 1942, es en ese año que se suicida. Decía, pero es la teoría del brasilero como el hombre cordial. En un gran libro de Sergio Huarqui de Holanda, Raíces de Brasil, década de 1930, dice Sergio Huarqui de Holanda, en Brasil impera la imagen de que somos nosotros hombres cordiales. Por eso, entre otras cosas, todos nos llamamos por el nombre propio, el nombre de pila. Luis Ignacio da Silva es Lula. Claro. Juscelino Kubitschek es Juscelino. Recién lo decíamos, Tiradentes es Tiradentes, es el apodo mucho más que el nombre. Todo lo hacemos pasar por la familiarización. Hombre cordial. La palabra cordial viene de corazón, todo lo sentimentalizamos y de esa manera lo suavizamos. De esa manera lo suavizamos. Cuando uno lee a Stefan Zweig, la impresión es que sigue funcionando eso. Bien. Ahora, para mí hay un problema. Claro, si la lógica política de Brasil, que no tuvo 17 de octubre del 45, que no tuvo jornadas, ni siquiera, por supuesto, que tampoco tuvo un 29 de mayo de 1969, no tuvo esas jornadas con ese nivel de dramatismo, tampoco tuvo el dramatismo de la última dictadura militar. La dictadura militar última en Brasil fue mucho más larga, pero en comparación con la nuestra, bueno, muchos dicen, fue una revolución. Claro. Una revolución incluso en términos productivos. Industrializa Brasil como no se había industrializado hasta ese entonces. Claro. Quiero decir entonces, si la historia de Brasil parece no conocer derramamientos mayores de sangre, como vos decías hace un ratito, entonces impera la imagen de Brasil como una historia amable, como una historia cordial, una historia de transformismo, una historia donde un monarca se puede convertir en independentista, donde un Braganza se puede convertir en un Claro. revolucionario con muchísimas comillas o aspas, como dicen ellos. ¿Qué pasa hoy? Claro. Bolsonaro, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió el odio de Bolsonaro? ¿De dónde salió la radicalización de Bolsonaro? El extremismo de Bolsonaro, ¿no? Claro. Como si algo hubiera saltado por los aires. De esa cordialidad. Esa cordialidad. Claro. ¿No? Pensaba también, Javi, ese 7 de septiembre, ¿no? Que se conmemora, que se usa tanto como fecha, si se quiere, hasta simbólica de la independencia del Brasil. Lo dicen estas dos historiadoras que venimos parafraseando. Son 38 personas.
¿no? Son 38 personas las que están con Pedro diciendo independencia o muerte. Quiero decir, porque también está mucho la pregunta del pueblo dónde está cuando en Buenos Aires, en el Cabildo, sin embargo, sabemos que lo que sucede en el Río de la Plata es una feroz movilización popular, ¿no? Totalmente. Bueno, eso en Brasil parece no estar y me parece que un poco esta cordialidad también tiene que ver con esa ausencia, ¿no? Totalmente. Hablábamos hace un ratito de lo que sucede en Bahía, que en Bahía parece sí ser el lugar en donde más se desarrolla algo parecido a una guerra civil, en ese sentido más parecido a lo que sucede con Hispanoamérica, ¿no? Que estos procesos desembocan en una guerra civil y que en un momento está la pregunta por, ¿armamos a los esclavos para que formen parte de estas milicias para defender? Y la respuesta es no. Claro. No le Ni a entreguemos palos. las armas. Ni a palos. Digo, quizás en esta ausencia, en este corrimiento del pueblo, en esos procesos políticos, también hablen un poco de esta posibilidad de una imagen de cordialidad. Sí, plenamente. Si tienen ganas, invitamos a ver un cuadro que vos, Julia, me recordabas, se llama Independencia o Muerte, ¿no? Que es la frase de Pedro, del 7 de septiembre, Independencia o Muerte, del pintor Pedro Américo, que es un poco posterior, ya de la segunda mitad del siglo XIX, pero que es el cuadro que representa ese hecho, el grito de Ipiranga. Y lo plantean Eloísa Starling y Lilia Schwartz. En el cuadro hay una mayor multitud que la que hubo efectivamente ese día. Y esa multitud son 38 hombres de la corte. Claro. No más que eso, Claro. no pasa nada. Hay algo excesivamente teatralizado. Eso, excesivamente teatralizado, ¿no? Como lleno de una gestualidad que quiere reemplazar lo que no está ocurriendo en los hechos. Lo que no está ocurriendo en los hechos. No hay ni revolución, ni hay masas movilizadas. Se saca el Bien. distintivo azul, ¿no? Total, los colores. Nada más Hay que algo- eso. Ahora, es cierto, es absolutamente cierto esto, y nos llama la atención, ¿no? Porque, a ver, lo decíamos, ¿no? Bolsonaro ha roto con esta figura del brasilero como hombre cordial. Claro. Las barbaridades que hizo Bolsonaro, las barbaridades que dijo Bolsonaro, incluso sobre el tema de su potencia sexual, sobre haciendo como una suerte de exhibición de un machismo desenfrenado, en Y el tonto. acto del 7 de septiembre de 2022, festejado por sus cientos y miles de seguidores, por más que, ojalá, esperemos, pierda las elecciones. Claro, está hablando de otra cosa. Claro. Está hablando de algo desatado, donde si las clases dominantes se habían llevado bien con esta misma cordialidad, de repente esto se transformó en otra cosa. Raro, en Lula da Silva sobrevive más esa cordialidad que en Bolsonaro. Que en Bolsonaro. Hay algo de su propia figura, incluso de su sentimentalismo, que liga mucho con esta figura del brasilero como hombre cordial. Bien. Mientras que en el caso de Bolsonaro pasó a ser otra cosa. Nos hemos quedado sin tiempo. ¿Vos querías leer algo? ¿Cortito? No, a mí me llama mucho la atención. Lo quería compartir tan solo, muy cortito. El libro este lo recomendamos mucho, el de Brasil, una biografía de Lilia Schwartz y Eloísa Starling, porque no es muy común que se puedan, es un libro de más de 500 páginas, ¿no? 800 páginas. Claro, no es muy común que se intente y se logre escribir una gran historia. Ante la muerte de los grandes relatos, la posibilidad de escribir historias nacionales parece imposible. Ellas aquí lo logran, pero lo logran con un problema. El libro lo firman en 2015. Lo firman en 2015 y llama muchísimo la atención cuando uno lo lee, yo lo leí en el año 2017, que, claro, es un libro claramente en una línea de ascenso progresiva, donde la ciudadanía inclusiva en el Brasil parece finalmente realizarse. Están fascinadas por las movilizaciones del año 2013, también por las del 2015. Ya estamos muy cerca del impeachment, ya estamos muy cerca de la destitución de Dilma, en donde leen todo eso que está ocurriendo en una clave: por fin somos republicanos. Claro. ¿No? Termina el texto, dice, hasta llegar al siglo XXI el país construyó una historia larga y quizás se haya encontrado a sí mismo. La historia es el único recurso de que dispone Brasil para dar un futuro a su pasado, y por esa razón nuestra historia termina aquí, con las autoras convencidas de que está incompleta, pero también termina con las autoras convencidas de otra cosa. Quizás en Brasil la democracia ya no se termine y el futuro sea bueno. ¡Wow! Entiendo que una de estas autoras tuvo serios problemas con Temer y con Bolsonaro. Si no me equivoco, se le intentó expulsar de la facultad. Digo, claro, entonces uno dice, wow, si este es el pronóstico final de este libro, ¿en qué medida no invalida mucho de lo dulce que es el libro? Porque es un libro muy dulce. Claro. Es un libro donde no hay mayores tensiones, donde todo está tomado casi en solfa, anecdóticamente, Claro. donde no hay una problematicidad mayor. Bueno, nada, esto solo. Y cómo no la vimos venir, ¿no? También.
para ser buenos. Nos vamos a ir escuchando Neguinho de Gal Costa. Fue una producción del Ministerio de Cultura.